El estudio de hoy, este sermón, va a ser un sermón muy, pero muy triste. Tal vez el sermón más triste que haya escuchado. Me refiero al texto en 2 Samuel capítulo 15, versículo 30. David, el rey David, subió la cuesta de los olivos llorando. Pues todos han oído del monte de olivos, es mencionado varias veces en Mateo, Marcos y Lucas, describiendo varios eventos en el ministerio de Jesús. Pero muchos años antes del tiempo de Jesús, de su ministerio, vemos una escena muy, pero muy triste en este monte. Leyendo el texto, 2 de Samuel 15:30, David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Y preguntamos cómo podía suceder una escena tan triste en la vida de este famoso rey. 1 Samuel 13:14, David es llamado un varón conforme al corazón de Dios. Seguramente muy, pero muy favorecido, conforme al corazón de Dios. Pues ¿quién podría desear algo mejor que esto? Pero aquí está este mismo David llorando al subir el monte de los olivos. Esto no tuvo que suceder. No debió haber sucedido. Todo iba bien con David. Dios le había prosperado en todo. Todos saben la historia de David y el gigante filisteo llamado Goliat. Vamos leyendo en 1 Samuel 17 algunos versículos acerca de ese encuentro entre David y Goliat. Entonces dijo David al filisteo, Goliat: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Este es David el joven. Ya no era hombre, era joven. Y te cortaré la cabeza de este gigante. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os
entregará en nuestras manos. Y aconteció, en versículo 48, aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa, corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Esto introduce a David, el joven campeón de Dios. Y luego seguimos la historia, y Dios exaltó a David como rey de reyes. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Muy bien. Primer paso desviado. Segundo Samuel 11 del 2 al 5. Sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Luego el segundo paso desviado, capítulo 11, el segundo Samuel, versos del 6 al 17, él manda poner a Urías, el marido de Betsabé, al frente de la batalla para que lo mataran, para que David pudiera tomar su mujer. Este es el gran David, el hombre que era conforme a la voluntad de Dios. Vemos la reprensión de sus pecados en 2 Samuel 12. Vamos leyendo los primeros versículos. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico, el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos, juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte.
y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor, las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías, Eteo, heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer. Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Bueno, el Salmo 51, yo creo es muy conocido el Salmo, es el Salmo que expresa el arrepentimiento de David. Y no se puede dudar su sinceridad. Él dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Bien arrepentido, con toda sinceridad, confiesa su pecado, él quiere el perdón de Dios. Entonces, arrepentido, sí, sin duda. Perdonado, también. Sí, sin duda. ¿Aceptó el perdón? Claro, claro que sí. Pero no podía evitar las consecuencias de su maldad. Versículo 10 del mismo texto, 2 Samuel 12, verso 10, dice Natán, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. No se apartará jamás de tu casa la espada. Imagínense, esa sentencia debería hacerle temblar. Muy bien. La muerte de su hijo. Capítulo 12, versos 13 y 14. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David también, Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Ya la espada estaba en la casa de David. Entonces vino la pesadilla de todo padre, la conducta escandalosa de sus propios hijos. El pecado de su hijo Amnón, quien violó a su propia hermana Tamar. Segundo Samuel 13,
del 1 al 19. Luego el pecado de su hijo Absalón, quien después de 2 años mató a Amnón. Absalón, otro hijo, mata a Amnón por haber violado a Tamar. Segundo Samuel 13, y es un texto largo que describe todo eso. Bueno, todo esto causó mucha aflicción al rey. De veras, la espada no se apartaba de su casa, sino que le hirió repetidas veces. Luego el pecado de su hijo Absalón, quien robaba el corazón de los hijos de Israel y usurpó a su padre. Segundo Samuel 15, del 1 al 13. Versículo 14, entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podemos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Aquí está el gran rey David huyendo de su propio hijo. Aquí está la espada. Otra vez la espada que nunca se apartaba de su casa. En esta ocasión David subió la cuesta de los Olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subía. Pero había todavía otros eventos escandalosos. Segundo Samuel 12, versículo 11, así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Y esto se llevó a cabo al pie de la letra. Segundo Samuel 16, 22, entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre David, ante los ojos de todo Israel. Pero luego el capítulo 18, segundo Samuel 18, versículo 9, narra la muerte de Absalón. Iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. Y luego, versículo 14, Joab, tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y David estuvo muy, pero muy afligido. Segundo Samuel 18, 33, entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró
Y yendo decía así: Hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que yo muriera en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Esto bien ilustra el hecho de que los padres lamentan la muerte aún de sus hijos rebeldes. Aunque era bien rebelde, pero era su hijo. Y él estaba muy afligido. De veras la espada nunca se apartó de la casa de David después de pecar con Betsabé. Luego otro hijo rebelde. Dios había escogido a Salomón para el sucesor de David, pero aún en su lecho de muerte, David tuvo que seguir sufriendo. 1 Reyes 1:5 dice entonces Adonías, otro hijo de David, se rebeló diciendo yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. 1 Reyes 1:6 nos da una de las causas del carácter depravado de sus hijos. 1 Reyes 1:6, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Los que tienen hijos consentidos muy probablemente van a subir su propio monte de olivos llorando. Porque como dice Proverbios 29:15, el muchacho consentido avergonzará a su madre. Hermanos y amigos, este ejemplo de David nos hace pensar seriamente sobre no solamente la cuestión de no consentir tanto a los hijos, sino también la importancia de enseñarles a diario, desde que nazcan, enseñarles, hablarles de Dios, hacer todo lo posible por producir fe, convicción en el corazón de sus hijos, que estén convencidos, que estén persuadidos en cuanto a Dios, creer en Dios. Hay toda clase de explicación y lecciones y enseñanzas acerca de hijos que se alejan y se rebelan y que cuántas cosas. Número 1, no creen en Dios. Dice, sí, mis hijos, ellos creen en Dios. No, lo dudo. No. Creer es tener convicción. Y hermanos, esto requiere mucho tiempo. Yo digo a diario que la familia lea la Biblia, siempre enseñando, enfatizando que Dios es el creador del mundo. El único Dios vivo nos da vida y aliento y todas las cosas. Que Dios bendice a los obedientes y castiga a los desobedientes. Y de Génesis, Apocalipsis, ahí está la evidencia, ahí está la prueba a través de la Biblia.
cómo Dios bendice a los fieles y castiga a los infieles. Y Gálatas 6:7, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. David y todos. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Y el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Oseas 8:7, porque sembraron viento y torbellino segarán. Proverbios 6:27, tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan. Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen. La mejor manera de evitar el pecado es tener la actitud de José. Génesis 39, verso 9. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Joven, José como joven dijo eso. Joven, ahí en la casa de Potifar. Cuando la mujer de Potifar le estaba queriendo seducir a José. Hermanos y amigos, tengamos a los hijos desde la niñez, que ellos estén repitiendo esto, que lo digan en la familia, en la escuela, donde quiera que estén. Esta cosa que dijo José, ¿cómo pues haría yo este pecado, pecar contra Dios? Esto requiere tiempo. Dice, pues yo los llevé a la iglesia, ellos iban a las clases bíblicas. Eso no basta. Esto no basta. Es trabajo de los padres y es trabajo diario. Lea. Deuteronomio 6:7. Es al amanecer y al acostarse y en el camino y donde quiera que estén. Hablando a los hijos de Dios y la palabra de Dios y los mandamientos de Dios y obedecer al Evangelio y ser fieles cristianos, que sean fieles miembros de la iglesia de Cristo, que perseveren en la fe, porque la vida es breve. La vida es breve y los pecados tienen su consecuencia aquí y le llevarán al infierno cuando muera. Proverbios 7:19, la seductora, dice, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje, nadie sabrá, nadie nos puede descubrir. Pregunte a David. Pregunte a David si esto es cierto. Pregunte a Pedro acerca de negar a Cristo. Pregunte que negar a Cristo, si tiene consecuencias. Mismo Pedro, al igual que David. Pedro, ahí está este hombre llorando amargamente. Él estaba subiendo su monte Olivos, llorando amargamente por haber negado a Cristo. Así es. Imagínense después de esa noche cuando Pedro negó a Cristo, ya meses, años después, al oír el gallo, el gallo cantar. ¿No cree usted que esto siempre despertó en la memoria de Pedro
lo que Jesús le había dicho. Durante el resto de su vida podía Pedro escuchar el canto del gallo. Bueno, el rey David, un hombre que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y todo esto, lección para mí, lección para usted. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Los pecados tienen consecuencias. Tenga en mente bien grabada esta escena tan triste. David subiendo al monte Olivos, llorando. Muchas gracias por su atención a este estudio y que el Señor nos ayude. Muchas gracias.